descripción. A ver, les voy a compartir la pantalla. 5. Ya, a ver, vamos a empezar el tema que tiene que ver con herencia. Básicamente clases y todo ese tipo de construcciones. Bueno, entonces los temas que vamos a ver. Antes que nada, el día viernes hacemos la corrección del trabajo que les dejé, ¿sí? Para el día viernes en la hora de la PAE. Entonces, lo que vamos a revisar es, bueno, una introducción. Beneficios de tener este tema de herencia, sí, básicamente es la reutilización de código. ¿Qué se hereda? Sí, porque ustedes saben, lo que se hereda depende de los modificadores de acceso. Y clases concretas y clases abstractas. Vamos a hacer, bueno, ustedes ya saben lo que es una clase concreta. También supuestamente revisaron el tema de modificadores que no son de comportamiento, en este caso el abstract, y eso lo que nos permite definir es una clase abstracta. Entonces vamos a hacer la diferencia entre clases abstractas y clases concretas, teniendo en cuenta que la definición de lo que es una clase abstracta es lo que nos va a servir para después definir el tema de las interfaces, ¿sí? Si necesitamos hacer algún ejemplo con código, vamos a abrir el editor y voy a tener abierto un editor, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el primer tema, que es la introducción, ¿sí? A ver, consideremos consideremos una empresa, ¿sí? Y tenemos cargos o puestos de trabajo en una organización, en una empresa. Y lo que definimos es el cargo de programador y el cargo de director o jefe, ¿sí? Cualquiera de los dos. Eso no importa para lo que vamos a hacer. ¿Sí? En este caso, los dos cargos o los dos puestos que estamos definiendo tienen algo en común. ¿Sí? Primero, un programador y un director obviamente son personas y por lo tanto comparten estos atributos en común. Por ejemplo, nombre, dirección y número telefónico, número de teléfono. Sí, al ser personas, comparten eso. Obviamente comparten más en común. Sí, ¿qué más compartirán en común? ¿Qué otros atributos, por ejemplo, podrían compartir en común? Edad. ¿Perdón? Edad. La edad, por ejemplo, la fecha de nacimiento. ¿Sí? Sería otro atributo que sería en común para los dos. Así como comparten atributos en común, también comparten o poseen características diferentes. Sí, por ejemplo, un programador, generalmente su trabajo es programar, ¿no es cierto? Entonces, necesariamente debe conocer de lenguajes de programación. ¿Y qué lenguajes de programación conoce? En cambio, un director, ¿sí? Un jefe, tiene un trabajo diferente. Primero, él su trabajo no es programar, entonces, por lo tanto, no necesita conocer lenguajes de programación. En cambio, un jefe, o un director, o un manager, lo que generalmente hace es, tiene un equipo a su cargo, ¿sí? Y lo que gestiona es, por ejemplo, los trabajadores a su cargo o el tamaño del equipo al cual coordina. ¿Sí? Entonces, estos son atributos que son distintos en los dos. Sí, sí tienen características comunes, pero también tienen características distintas. ¿Sí? Un director no programa y un programador generalmente no gestiona un equipo de trabajo, no tiene un equipo. ¿Sí? Entonces podemos definir estos atributos que son diferentes dependiendo del tipo de cargo. ¿Sí? Igual podríamos tener otros cargos, ¿no es cierto? Podríamos tener a lo mejor, por ejemplo, secretaria. ¿Sí? Secretaria sería otro cargo
Tendría nombre, dirección, número de teléfono, tendría fecha de nacimiento, y a lo mejor tiene algunos atributos que son particulares de ese cargo, ¿no es cierto? No va a tener lenguajes de programación, obviamente no va a conocer, no va a tener un tamaño del equipo al cual coordine, y posiblemente va a tener atributos particulares característicos de ese puesto, secretaría. O podemos definir em, cualquier cargo dentro de una empresa. ¿Sí? Entonces, si nosotros tratamos de definir la clase programador, y que ya sabemos, bueno, lo básico para definir clases, nosotros podemos definir la clase programador en este estilo. ¿Sí? Clase programador va a tener los atributos nombre, dirección, número de teléfono, ¿sí? Va a tener experiencia, ¿sí? Como es un cargo, un trabajo, va a tener el tema de experiencia, y los lenguajes de programación que conocen, y además que tienen atributos o características diferentes, también pueden tener acciones diferentes. Por ejemplo, un programador puede escribir código, ¿sí? Recuerden, estos que están aquí, que les voy a marcar, vendrían a ser atributos comunes. ¿Sí? Y esto que está aquí van a ser atributos particulares. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Los atributos no tienen que ser necesariamente privados. Todavía no estamos en ese punto. ¿Sí? Lo que nos interesa es qué atributos podrían ser en común y qué atributos podrían ser particulares de programador o de algún cargo en particular. Y luego definimos, obviamente, estos generalmente tienen que ser privados, ¿sí? O protegidos al menos por el tema de que deben ser modificables desde fuera. ¿Sí? Pues estos serían si definimos la clase programador. ¿Sí? Recuerden, estos de aquí son atributos comunes y estos de aquí son atributos y acciones particulares. Si definimos la clase director o manager, ¿sí? Va a pasar lo mismo. Va a tener un grupo de atributos que son comunes. Estos, el nombre, la dirección, el teléfono y la experiencia. Y va a tener atributos que son particulares, recuerden. En este caso tiene el tamaño del equipo que gestiona. Sí, y también tiene una acción particular que vendría a ser reportar el estado de un proyecto, porque realmente los directores gestionan proyectos. Entonces, reportar el estado de un proyecto. ¿Sí? Igual que pasó hace un momento, estos son atributos comunes y estos son atributos particulares. ¿Sí? Lo importante de esta definición o de estos dos grupos es justamente qué parte tienen en común, que esos son atributos comunes, como pusimos hace un momento, y qué parte de atributos son particulares. ¿Sí? Obviamente, de esta definición nos asoman los dos bloques. ¿Y qué tienen en común los dos cargos? ¿Qué comparten en común los dos cargos? ¿Sí? Lo que los dos cargos comparten en común nos va a permitir definir una entidad nueva que inicialmente no la habíamos considerado o generalmente en un inicio no se la considera. ¿Sí? Esa entidad nueva la podemos definir como un empleado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, estos dos aquí, estos dos cargos, programador y director, no es nada más que dos cargos que podemos generalizarlos como empleado. Entonces, si bien los dos los podemos diseñar por separado, ¿sí? Los dos tienen características en común y las características en común que comparten justamente es las características de una entidad más general
¿sí? Hablando ya de jerarquías o de clases, que estaría una clase base o una superclase. Y esa clase o esa jerarquía o ese cargo más general, lo que podemos denominarles como empleado. ¿Sí? Ahora, fíjense, podríamos hacer lo mismo con esto. Yo tengo, por ejemplo, empleado y tengo estudiante. ¿Qué atributos tienen en común los dos? ¿O qué características tendrían en común los dos, estudiante y empleado? ¿Qué El nombre. características tendrían en común? edad, ¿Perdón? el nombre, la edad, El los... nombre, fíjense, serían muchos de estos. Nombre, la dirección, el número de teléfono. ¿La experiencia será o no será característica en común? puede ser o no. Hay estudiantes que trabajan. Generalmente la experiencia es de las personas que trabajan, ¿no es cierto? Años de experiencia. ¿Sí? Como estudiante no les preguntan años de experiencia o sí. No, entonces, este de aquí ya sería algo particular de empleado, ¿no es cierto? Pero los dos seguirían compartiendo ¿qué cosa? El nombre, ¿no es cierto? Van a compartir el nombre sin problemas, la dirección, la address, el número de teléfono, el phone number, ¿sí? Pero ya la dirección, perdón, la experiencia ya es particular de empleado, ¿sí? Ahora, ¿qué atributos tendría en particular, por ejemplo, estudiante? Que no tenga empleado. Ya sabemos que tienen cosas en común, nombre, dirección y teléfono. ¿Sí? ¿Qué cosas tendrían en diferente o particular el estudiante? Horario de clase. Número de materias. Grado, Por ejemplo, ¿en qué semestre está? Sí, el número de materias que toma. Sí, las materias que toma. El horario. ¿Sí? Fíjense en, bueno, el horario podemos hacer incluso común, sí, bueno, no importa. Fíjense en, hacemos lo mismo, estas dos entidades empleado, que es algo más genérico que programador o director o secretaria, ¿sí? A su vez también podríamos definir algo, una entidad nueva que sería estudiante y también comparten cosas y a su vez tienen cosas distintas, ¿sí? Y lo mismo que hicimos con programador y director, podríamos hacer con estos dos, ¿no es cierto? Tendríamos alguna entidad más común o más general que estas, que empleado y estudiante. ¿O no tendríamos una entidad más general, más genérica que esos dos? La persona. La persona, ¿sí? Una persona sería una entidad más genérica, más general que empleado, ¿no es cierto? ¿Y qué tendría la persona? Nombre, dirección, número de teléfono, pero experiencia ya no, porque no todas las personas trabajan, ¿sí? No tendrían el número de matrícula o número de materias. ¿Por qué? Porque no todas las personas estudian, ¿sí? Ahora, si tenemos persona, podríamos hacer lo mismo, ¿no es cierto? Definir otra entidad aquí que tengan cosas en común los tres, cosas en particular, ¿sí? Y definir una entidad más general. Si se fijan, podemos seguir generalizando, ¿sí? Este concepto y lo que nos va a quedar, en cierto modo, es algo como esto. ¿Sí? Recuerden, aquí nosotros definimos de empleado, aquí definimos estudiante, ¿sí? Y aquí podría estar persona. Sí, y tendríamos la misma relación, ¿no es cierto? Estudiante, perdón, empleado, estudiante y persona. ¿Sí? ¿Qué es lo interesante aquí? Lo interesante es que
esta clase y esta clase que están acá, ¿sí? Al inicio eran simplemente cargos, ¿no es cierto?, dentro de una organización, dentro de una empresa, que tenían atributos para representar un programador, para representar un director, y también tenía acciones, pero si lo revisamos detalladamente, estos dos cargos o estas dos entidades comparten cosas en común. Esto comparten en común. Sí, y tienen cosas particulares. Lo mismo va a pasar con persona y con estudiante. Esto que está aquí va a ser las cosas que tienen en común, y esto que está aquí va a ser las cosas que tienen particular. ¿Sí? Si seguimos esa idea, lo mismo podríamos hacer con persona. Sí, cosas en común, cosas en particular, que a lo mejor con alguna entidad que esté por acá, ¿no es cierto? Bueno, vamos a llegar solamente hasta ese nivel, que sería el nivel de persona. Entonces, en particular, lo que podríamos hacer es todas esas características que tienen en común, en lugar de que estén en cada uno de las clases, sino lo podríamos definir en la entidad más general. Recuerden, aquí podríamos tener secretaria, ¿no es cierto? Definimos un puesto de secretaría. Sí, lo mismo, podríamos definir los atributos que tienen en común con las otras clases. En lugar de estar escribiendo en cada clase, lo podríamos escribir en la clase más general, más genérica que representa esa entidad. ¿Estamos? ¿Sí? Ajá. Sí, profe. Sí, es justamente lo que nos permite definir una jerarquía de clases. ¿Sí? ¿Cuál es la idea de una jerarquía? Tener entidades inicialmente eh, aisladas como programador y como director, ¿sí? Ver si tienen o no tienen cosas en común, ¿sí? Y si tienen cosas en común y podemos definir una entidad más genérica que nos permita ver a estas dos entidades, ¿sí?, de forma similar, podemos definir esa entidad, en este caso empleado, ¿sí? Y simplemente todo lo que tienen en común las dos entidades particulares, la podemos definir en la entidad más genérica. Y las cosas particulares de cada una de las entidades las podemos definir de forma particular en cada entidad. ¿Sí? De ahí viene el tema. Un programador es un empleado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene nombre, dirección, teléfono. Un director también es un empleado, porque tiene nombre, dirección, teléfono y experiencia. Una secretaria o un secretario también es un empleado. ¿Por qué? Porque tiene nombre, dirección, teléfono y experiencia. Pero un programador no puede ser un director. ¿Por qué? Porque no tiene tamaño del equipo y no puede realizar reportes del proyecto. O un director no puede ser un programador. ¿Por qué? Porque no conoce lenguajes de programación y porque no puede escribir código. ¿Sí? ¿Estamos? Lo mismo podemos hacer hacia arriba. Un empleado es una persona. ¿Por qué? Porque tiene nombre, tiene dirección y tiene teléfono. Un estudiante también es una persona. ¿Por qué? Porque tiene nombre, tiene dirección y tiene teléfono. Pero un empleado no es un estudiante. ¿Por qué? ¿Qué le hace falta? Le hace falta el semestre en el que está, el número de materias, la matrícula y el horario. ¿Sí? Entonces un empleado no puede ser un estudiante. Y un estudiante tampoco puede ser un empleado. ¿Por qué? Porque le hace falta las horas de experiencia. ¿Sí? Si se fijan, podemos definir una relación de abajo hacia arriba, pero no de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y tampoco de arriba a abajo. Un empleado no necesariamente es un programador, ¿o sí? ¿Un empleado podrá ser un programador? ¿Es un programador siempre, sí o no?
No específicamente. Siempre no. No necesariamente, porque un empleado puede ser un programador o un director o un secretario. Una persona es un empleado, no necesariamente. Una persona puede ser un empleado, puede ser un estudiante, en base a esto que estamos haciendo aquí. ¿Sí? Entonces, si se fijan, de abajo hacia arriba, siempre es verdadero. Un programador es un empleado y un empleado es una persona. De arriba abajo, no, no necesariamente. Una persona no necesariamente es un empleado y un empleado no necesariamente es un director o un programador. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, En base a esto, ¿sí? La idea es poder definir nuevos cargos, en este ejemplo que estamos hablando de cargos dentro de una empresa, ¿sí? Que nos permitan generalizar los cargos muy particulares. En este caso, definir un cargo que lo denominamos empleado, el cual es una generalización de programador y de director, ¿sí? O viéndolo desde el otro punto, programador es un cargo más especializado que empleado, o es una especialización de empleado. Un director es una especialización de un empleado, ¿sí? Aquí lo que definimos es el concepto de herencia, ¿sí? Las clases más especializadas heredan de las clases más genéricas, ¿sí? Entonces, heredar de una clase se la conoce como subclasificación o especialización, ¿sí? La clase de la cual se hereda generalmente se la denomina superclase, clase base o clase padre. Sí, entonces recuerden, el concepto de herencia necesariamente se lo define entre dos entidades, entre una entidad general y una entidad específica, ¿no es cierto? Entonces, la clase padre es una generalización de la clase hija, o visto del otro punto, la clase hija es una especialización de la clase padre. ¿Sí? Y el concepto de herencia es lo que se conoce como subclasificación. Tenemos una clase y definimos una clase más especializada. En este ejemplo que está aquí, ¿cuáles vendrían a ser la clase genérica y las clases especializadas o específicas? son a la genérica. La clase general Podría ser persona. Persona. podría ser persona en toda esta jerarquía grande, en todo este grupo grande. En este grupo más pequeño, ¿cuál es la clase más general? Empleado. Empleado, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las clases más específicas en este bloque? Programador y manager. Programador y director. ¿Sí? El tema se vuelve un poco ambiguo si consideramos toda esta jerarquía grande que está aquí. ¿Cuál es la clase más general? Objeto. No, Persona. en esta jerarquía que está aquí en la pantalla. Persona. Persona. ¿Cuáles son las clases más específicas, las más especializadas? Programmer y manager. Programador y manager. Siempre las clases más especializadas están abajo y las clases más generales están arriba, ¿sí? El tema es que estas clases intermedias cumplen los dos roles, ¿no es cierto? Son clases más especializadas que persona, pero a la vez este empleado es una clase más genérica o más general que programador y director, ¿sí? Entonces, las clases intermedias o los niveles intermedios cumplen otros perfiles. Son especializaciones de la clase de arriba, la clase padre, pero a su vez son generalizaciones de las clases hijas. Siempre las clases más especializadas están abajo y las clases más generales están arriba. Ahora, aquí, ¿cuáles serían o cuáles cumplirían el rol de ser clase padre, clase base o superclase? La clase padre creo que es persona. La clase padre es persona, también la clase padre es empleado. Y se dividen, o sea, se divide en programador y director.
O sea, como las subclases, puede decir. Las subclases serían programador y director. Y fíjense aquí lo que pasa. ¿Un programador es un empleado? ¿Sí o no? Ajá, sí. ¿Sí? ¿Y un empleado es una persona? Sí. No. Bien. ¿Sí? Sí. Ahora, esta definición, ¿un programador es una persona? Ujú. También. ¿Sí? Fíjense, si un programador es un empleado y un empleado es una persona, un programador también es una persona. Al revés, no. Un empleado no necesariamente es una persona. Pero una persona no necesariamente es un empleado. ¿Sí? Y una persona no necesariamente es un programador. Pero de abajo hacia arriba siempre vamos a tener eso. Un programador es un empleado y un empleado es una persona. Por lo tanto, un programador es una persona. Una secretaria es una empleada y un empleado es una persona. Una secretaria es una persona. Un director es un empleado y un empleado es una persona. Un director es una persona. Al revés, no. ¿Sí? Ahora, las clases que heredan se denominan subclase, clase derivada, clase extendida o clase hija. En este ejemplo, ¿cuáles son subclases? Empleado, estudiante, programador y manager. Empleado, estudiante, programador, manager y secretario que estaría por acá. ¿Sí? Serían subclases. ¿Sí? ¿Cuáles serían las subclases más específicas o más especializadas? Programador, director y secretaria. O secretaria, creo que es. Programador, director y secretario. ¿Sí? ¿Cuál sería la clase más genérica, la más general? Persona o empleado Persona. también. Persona o empleado, ¿sí? En la jerarquía completa es persona. En la subjerarquía de empleados serían empleados. ¿Sí? Este concepto de es un que estamos definiendo es un o una, que en inglés es is a, es muy importante. ¿Sí? Siempre de abajo hacia arriba se cumple que es un. ¿Sí? Un empleado, perdón, un programador es un empleado. Un director es un empleado. Un empleado es una persona. Un estudiante es una persona. Un programador es una persona. Un director es una persona. Esta relación siempre se cumple cuando vamos de abajo hacia arriba. Cuando vamos de arriba hacia abajo, no necesariamente una persona, no necesariamente es un empleado y no necesariamente es un programador. ¿Sí? Esta relación es lo que nos va a permitir es en donde aparezca, en cualquier lugar que aparezca una persona, nosotros podemos, en lugar de pasar o indicar una persona, podemos indicar o pasar un programador. ¿Por qué? Porque un programador es una persona. O donde esperemos recibir una persona, sea una variable, sea un parámetro, sea lo que sea, podemos pasar un director. ¿Por qué? Porque un director es una persona. O podemos pasar un empleado, porque un empleado es una persona. O un estudiante, porque un estudiante es una persona. Pero al revés, no. Si una variable, un método, un parámetro recibe una persona o espera un programador, no podemos pasarle un empleado. ¿Por qué? Porque un empleado no necesariamente es un programador. ¿Sí? Y peor, tampoco podemos pasarle un manager, porque un manager no es un programador. ¿Estamos? Sí. Sí. También esto nos permite definir el tema, bueno, el tema es básicamente un cast implícito, ¿sí? No hace falta convertir de forma explícita un programador en una persona, pero si estamos seguros que una persona es un programador, lo que podemos hacer es un cast explícito, ¿sí? Es decir, de abajo hacia arriba es un cast implícito, de arriba hacia abajo es un cast explícito. Y eso también lo revisaremos luego, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, si nosotros concentramos estos cargos, estas entidades que acabamos de definir, ¿sí? Y las representamos como clases.
con herencia, obviamente definiendo una clase más general y una clase más especializada, podemos terminar con algo similar a esto, ¿sí? El programador es un empleado, manager es un empleado, ¿sí? Y si lo definimos como clases en el lenguaje, ¿sí? El empleado tiene nombre, dirección, teléfono y experiencia, y la clase programador extiende de la clase empleado. ¿Sí? Hereda de la clase empleado. Y como hereda de la clase empleado, un programador es un empleado y por lo tanto también tiene nombre, dirección, teléfono y experiencia. Obviamente va a depender de los modificadores de acceso. ¿Sí? Y define sus propios atributos o sus propios datos, como es lenguajes de programación y una acción particular que es escribir código. La clase manager o director también hereda de empleado. La heredad de empleado también hereda nombre, dirección, teléfono y experiencia, ¿sí? Pero a su vez define el tamaño del equipo, que es un atributo propio de manager, y define un método que es reportar el estado de un proyecto, que es propio de un manager. ¿Sí? Entonces, la clase padre es de empleado, la clase hija es programador o manager. La superclase es de empleado, las subclases son programador o manager. La clase general es de empleado y la clase especializada clases especializadas es programador y director. ¿Estamos? Y a esto que está aquí es lo que definimos como una jerarquía de clases. ¿Sí? Entonces, para que exista una jerarquía de clases, necesariamente debemos tener más de una clase. ¿Estamos? Y esas clases tienen que estar relacionadas a través del concepto de herencia. Si no, no es una jerarquía. Fíjense en esta que está aquí. Tengo vehículos y tengo frutas. ¿Sí? Podrá haber una relación habrá una jerarquía en esto que está aquí. No. ¿Qué tienen en común? No tienen nada, ¿no es cierto? No. Es más, son dos conceptos completamente distintos, vehículos y frutas. ¿Sí? Entonces, esto de aquí no define una jerarquía. ¿Por qué? Porque tenemos clases que no tienen ninguna relación. La jerarquía de clases es esta que está aquí, ¿sí? Y siempre debe existir más de una clase y esas clases deben estar relacionadas a través de la herencia. Es decir, que una clase, cualquiera programador, extienda de la clase empleado. Si tenemos la clase A y aquí la clase B extiende o hereda de la clase B. Y aquí la clase C extiende de la clase A. ¿Estamos? Una jerarquía siempre está definida, sí, o debemos tener más de una clase, y esas clases deben estar conectadas a través de herencia. ¿Cuál era la finalidad de la herencia? Reutilizar las variables ya inicializadas. Reutilización, esa era básicamente la finalidad de la herencia, ¿sí? La finalidad de la herencia era la reutilización. ¿Sí? Ahora, el concepto de herencia no es la única forma de reutilización. Sí, la otra forma de reutilización que es muy común es lo que se conoce como composición. Sí, vamos a dar un ejemplo, vemos cuál sería la reutilización a través de composición. Y eso es muy común, utilizar composición. De hecho, incluso podría ser más común que la herencia. Estamos, pero la finalidad principal de la herencia era la reutilización de ¿qué? De código, ¿sí? De atributos y de acciones en el caso de clases, que es lo que estamos revisando. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? A ver, cada uno va a definir una jerarquía de clases, ¿sí? Distinta a las que hemos hecho en este momento, ¿sí? Les voy a dar 10 minutos, cada uno me define una jerarquía de al menos 3, 4 clases, ¿sí?
Obviamente, para que sea jerarquía, al menos deberíamos tener 2 niveles. No podemos tener una jerarquía con un nivel, ¿sí? Entonces, al menos con 2 niveles. ¿Estamos? Pues cada uno abre el Paint o lo que sea, ¿sí? O el bloque de notas si quiere hacer en texto y defina una jerarquía con al menos 2 niveles y al menos 3 o 4 clases, ¿sí? Les voy a dar 10 minutos para hacer eso y en 10 minutos les pregunto a unas 2 personas para que nos muestren lo que hicieron. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Ya tienen 10 minutos hasta las 8:10. Sí, tienen 10 minutos a las 8:10. Abran el Paint, en Paint, todos hagan Paint. Profe, ¿era con 4 extensiones o con 4 clases? Menos 2 niveles, porque para que sea jerarquía debe tener 2 niveles, no tiene sentido. Y al menos 3 o 4 clases en la jerarquía. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe, gracias.
¿Ya? Sí. A ver, vamos por aquí. Lo oía Brian. Lo oía. No está. Trujillo, Denis. Le comparto, Inge. Sí, por favor. Ya. ¿Se puede ver ahí? Sí, sí están Mm, viendo los ya. demás, ¿no es cierto? Sí, sí se está viendo. En pocas me faltaría una clase que me falta de acabar, pero en total tengo mi clase principal sería la de vehículos, de las cuales heredan un vehículo terrestre y un vehículo aéreo. Para un vehículo terrestre tenemos el personal y un vehículo de trabajo, y para el aéreo un avión privado y otra aerolínea comercial, de los cuales comparten, en fin y al cabo, los atributos de la marca, el modelo, el cilindro y el tipo. Más o menos así, y cada uno tendría sus diferencias. De ejemplo, en el vehículo personal está destinado para su tipo de uso, y en el vehículo de trabajo el tipo de empleo. De allí se segregarían una subclase más, para la cual sería el vehículo personal, sea automóvil, camioneta, etcétera, o una motocicleta podría ser. Para un vehículo de Pero el trabajo, vehículo de trabajo también puede hacer eso. exacto, vehículo de trabajo también podría ser lo mismo, solo que ha aumentado los camiones o un equipo de maquinaria pesada. Pero ahí tendríamos un problema, porque vehículo personal, abajo tendríamos, ¿cómo es? Automóvil, igual puede ser de trabajo. O una moto, por ejemplo. Igual abajo puede ser vehículo personal, puede ser una moto, también vehículo de trabajo. En cambio, en vehículo aéreo, avión privado, aerolínea es de otro concepto. Aerolínea es un avión, es un vehículo, o aerolínea es un concepto. Entonces ahí ahora puse más o menos para guiarme yo, pero no, que generalmente aerolínea es un Es que concepto de aerolínea trabajo. comercial no es un vehículo aéreo. Sí, sí. O si es un vehículo aéreo, aerolínea comercial. No, es generalmente yo que es una empresa, más o menos así. Exacto, Sí, es una ahí. empresa. Ajá, Entonces, no, aerolínea no es un vehículo. ajá. Tendría que haber puesto algún tipo de vehículo, o sea, un avión comercial, podría ser. Porque ahí existen los aviones privados y los aviones comerciales, que son destinados a otro tipo de cargo. Pero igual se comparte lo que es la marca y un Sí, modelo, pero hablando de vehículos. es que fíjense, lo que tú estás diciendo es avión privado, avión comercial. Es el uso del avión, ¿sí? Pero es lo mismo que vehículo. Tú, por ejemplo, un vehículo personal, un vehículo de trabajo, tú puedes tener un automóvil, que es lo mismo, o puede ser de trabajo o puede ser personal. En Ujú. aviones pasa lo mismo. Un avión, un modelo de avión, un X modelo puede ser avión privado, perdón, puede ser avión privado o avión comercial, o Ujú. avión de, ¿sí? El concepto es que debe ser el vehículo, la entidad, no el fin para lo que lo utilizan. Ah, ya, ya. Ahí está puesto vehículo de trabajo es el fin para lo que se va a utilizar.
No es el vehículo, ¿sí? Es con qué fines voy a utilizarlo. Ujú. Lo mismo, vehículo personal es con qué fines voy a utilizarlo. Sí. Avión privado es con qué fin voy a utilizarlo. Pero en cambio la base está bien porque es vehículo y tenemos dos, terrestres o aéreos. Ajá. Sí, pero en cambio la especialización no tiene que ver con Con la el tipo de máquina, con el vehículo, aparato, sino sino con la el fin. finalidad, Ajá. el fin que le vas a utilizar. Entonces, ahí descuadra porque si tú pones abajo de vehículo personal, por ejemplo, un automóvil es vehículo personal o es vehículo de trabajo. Los dos. Puede ser los dos. Es más, muchas personas tienen el vehículo como las dos cosas. Una moto es de trabajo y también es personal, para uso personal. O sea, a lo mejor ahí en vehículos terrestres lo que se podía separar es, por ejemplo, en número de, no sé, de ruedas, me voy a inventar, ¿sí? Entonces ahí las motos es un grupo y los vehículos livianos es otro grupo y los de carga es otro grupo. O sea, yo mezclé ahorita las cosas. Sí, sí, sí. Claro, es que el último nivel es el fin del vehículo, Ajá. no es el tipo de vehículo. Y Sí. lo que debería especializarse es el tipo. Por ejemplo, arriba está en vehículo terrestre, vehículo aéreo, vehículo marítimo para el agua, por ejemplo. ¿Sí? Y abajo Ujú. deberían ser tipos de vehículos terrestres. ¿Qué tipos de vehículos terrestres se conocen? O comunes, Automóvil, trenes, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esos camioneros. serían tipos más especializados. Pero el Ajá. vehículo personal es el uso. Ujú. A lo mejor eso, vehículo personal, vehículo de trabajo, podría ser otra jerarquía, uso de. ¿Sí? Aunque en realidad son, por ejemplo, es que es más desde el uso, lo mismo es con aviones. ¿Sí? Es más desde el uso que les está dando. Entonces, eso no se confundan, ¿sí? La entidad, el vehículo con el uso que están dando. Serían dos conceptos distintos. ¿Estamos? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguien más que nos muestre? Listo, gracias a su compañero. Ah, ¿tu nombre era? Trujillo. Ya, Muchas gracias. gracias. Sí. Y vamos con Andrade Kevin. Listo, profe. Yo tengo el mismo de vehículos, pero ahorita le estaba haciendo otro, diferente. Kevin. Un ¿Le ratito, Kevin. comparto igual? Sí, por favor. Kevin Andrade. Ya, ahí puedes compartir. No importa si tengas el mismo de vehículos, pero indícanos. ¿Se estará viendo ahí? Sí, estamos viendo. Bueno, aquí me faltó hacerle las líneas de unión, pero Pone las debería 10. estar. La línea recta. Listo, este sería las clases. Tendría la clase padre, que sería la clase vehículo, y de las cuales heredan las clases coche, motocicleta y avión. Tienen características en comunes que son vehículos a motor, tienen una cierta capacidad de cargas, llantas, algún precio, color y tienen alguna característica en común. Ahora, por ejemplo, el avión es una especialización de vehículo. Me refiero a que es muy especializado, sigue siendo genérica, general. Creo que ahí fallé, tal vez pude poner algún tipo de avión específico, como vamos. Por ejemplo, eh, avión sería medios de transporte, sí, sería muy, muy general todavía. En este caso sí pondría, por ejemplo, helicóptero, estaría bien eso. Pero esos serían vehículos, medio de transporte de aéreo. ¿Sí? El, 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 el punto es que, por ejemplo, no podemos dejar tan genérico, ¿sí? Porque, fíjate, en avión, si lo dejamos genérico o en coche,
que está a la izquierda, si lo dejamos genérico, ¿sí? Mientras más genérico es, tenemos el problema que debemos concentrar más atributos ahí que no pertenecen a esa entidad. Sí, a ver, tú eres, espera un ratito, tú eres Andrade. Ya listo, gracias. Déjenme compartirles yo lo que estaba aquí. Les explico qué es lo que quiero decirles. ¿Sí? A ver, ¿cuál es el punto aquí? Déjenme quitar las líneas para poder... Esto. Voy a quitar todas las líneas que están por aquí. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? El punto central es que esta clase padre, ¿sí? Y estas clases hijas, la idea es que la clase padre sea lo más general, ¿no es cierto? Porque debería ser un concepto más general que las clases más especializadas, que las especializaciones, ¿sí? Y las especializaciones deberían ser cosas muy concretas, ¿sí? El tema es que, por ejemplo, si la especialización es muy general, ¿sí? Olvidémonos en este ejemplo que yo tengo programador y tengo manager, ¿sí? Yo quiero modelar empleados y programadores y directores, ¿sí? Y yo no hago las clases más especializadas, yo hago solamente la clase empleado. Fíjense, ¿qué es lo que terminaríamos teniendo en empleado? Empleado tendría el nombre, obviamente, la dirección, el phone number, el número de teléfono, la experiencia, ¿sí? Y lo que generalmente se termina poniendo son cosas particulares, por ejemplo, lenguajes de programación, ¿sí? ¿Qué más tendría? Tendría team size, ¿sí? Esta clase empleado que está aquí, que le acabo de escribir, en realidad no está mal, ¿no es cierto? Yo podría incluso, si tengo que escribirla en el lenguaje, yo haría class employee y le pondría todos los atributos que yo listé ahí, ¿cierto? String name, string address, estaba por aquí, string phone number, necesito float experiencia, y puse string programming languages, y tengo el team 6, ¿sí? Esta clase empleado en realidad estructuralmente en base al lenguaje no tiene ningún problema, ¿sí? Nos permite tener, por ejemplo, modelar un programador con esa clase, ¿sí o no? ¿Nos permitiría definir un programador con esa clase, sí o no? Yo diría que sí. Habría que Sí, heredar. podríamos tener employee E o a la new employee. Sí, podría poner e.name. De hecho, todo esto es general, ¿no es cierto? Name, address, phone number, experience. Pero aquí vienen los problemas. Yo podría poner e.pro language. Pro. ¿Sí? Podría poner esto sin problemas. Voy a ponerle así, no importa. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿qué hago con team size? Si esto no es propio de un programador, ¿qué hago con team size? Esto lo llamo prog, obviamente, en un programador. ¿Sí? Lo mismo pasaría si yo quiero definir, por ejemplo, un director. Pues, ¿esta clase me sirve? Sí, me sirve. Manager. Sí, obviamente el manager tiene el nombre. ¿Sí? Pero, ¿qué tiene en lenguajes de programación?
El team size, obviamente, el tamaño del equipo que gestiona. Pero fíjense en cuáles son los problemas. Los problemas es este, en el caso de un empleado, y este en el caso de un team size. ¿Sí? Y ahora vámonos a las acciones. ¿Qué podía hacer un programador? Podía escribir código. ¿Qué podía hacer un manager report project status? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo al programador le pongo report project status? ¿Qué va a hacer aquí? El empleado yo le pongo al director write code. ¿Qué va a hacer aquí? Si se fijan, sí podemos modelar con esta cosa muy genérica conceptos particulares como un programador y un director. Pero el tema es que todo esto que está aquí, le voy a poner un poco movido, ¿sí? Estamos entrando ahí cosas que para un caso sirven y para otro caso no sirven. Si el empleado es un programador, esto, que me voy a organizar esto, si el empleado es un programador, esto no me sirve. Y si el empleado es un director, esto no me sirve. Ese es el problema cuando definimos una clase muy general y queremos concentrar todo ahí, que vamos a poner todos los atributos de todas las clases especializadas, la vamos a centrar ahí, porque solamente definimos una clase, ¿sí? Y luego nos van a quedar cosas extrañas como esto, ¿sí? ¿Qué hace un director? ¿Qué lenguajes de programación conoce? Sí, le podemos poner vacío. Pero el tema es que un director no conoce lenguajes de programación. Entonces, esto mismo pasaría, por ejemplo, con su compañero que definió avión. Avión es un concepto específico, todavía sigue siendo muy genérico, muy general. Muy genérico. Muy genérico. Y si nos quedamos con ese nivel, a nivel de avión, vamos a empezar a poner muchas cosas que a lo mejor son cosas que sí son propias de avión, pero vamos a tener muchas cosas que a lo mejor es particular para algún tipo o alguna especialización de vehículo aéreo. ¿Sí? Entonces, fíjense en el problema. Si tenemos una jerarquía muy pequeña, de un solo nivel, que en realidad no sería una jerarquía, tenemos una clase y ahí queremos generalizar todo. Entonces, empezamos a poner 50.000 atributos que pertenecen o no pertenecen a la clase. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos estas cosas que a veces descuadran, ¿qué es lo que nos da a entender? Lo que nos da a entender es que esta clase en realidad es una clase general y debería solamente contener lo que es general para todos los subtipos que queremos modelar. Entonces, es bastante obvio que esto no puede estar a nivel de empleado. ¿Por qué? Porque son cosas particulares. Sí, entonces cuando empezamos a hacer una jerarquía y terminamos con una clase de este tipo y empezamos a poner cosas así, ¿qué es lo que nos indica? Que a lo mejor ese atributo que está puesto aquí, lo más práctico es sacar una especialización de la clase, una clase más específica, una subclase, que contenga qué cosa, solamente este atributo que es, o estos atributos, estos métodos, que es particular para ese tipo de empleado. ¿Sí? ¿Podemos modelar con esta programador y director? Sí, pero fíjense, nos quedan estas cosas que están aquí que no tienen mucho sentido. ¿Estamos? ¿Está claro cuál es la idea? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, eso hay que tener un poco de cuidado, ¿sí? Sobre todo cuando modelamos de esta forma. ¿Estamos? Ya. Entonces, bueno, este sería el tema de tener una jerarquía. Sí, la parte de arriba, que es la parte base, concentraría toda la parte genérica. Y la parte de abajo, que es la parte específica, concentraría los casos particulares o la especialización de lo que está arriba, ¿sí? En mi ejemplo, más o menos, creo que sí tomé, se podría presentar. ¿Tú eres? Parra, Renzo Parra. ¿El nombre? Renzo. Renzo, ya. Renzo Parra. A ver.
Bueno, aquí tomé de clase general instrumento, puse tipo de tono a ver si es agudo o grave. Estamos viendo. ¿Sí se está viendo? ¿Están o viendo? No. No? Se dejó de compartir, perdón. Ahí sí se está viendo. No, no estamos viendo. Así. Ahí sí, Ahí, ok. ahora sí. Bueno, perdón. Aquí puse clase padre e instrumento, el tipo de tono a ver si es agudo, grave, producir sonido y afinar, que serían lo que se puede hacer con un instrumento siempre. Lo divido en instrumentos de cuerda y instrumentos de viento. Un instrumento de cuerda siempre va a tener cuerdas, así que puse el número de cuerdas y cambiar cuerdas, lo que se puede hacer siempre con un instrumento de cuerda. De ahí le puse en general guitarra, aquí puse tipo de guitarra a ver si era eléctrica o acústica o modelo de guitarra porque hay un millón de modelos de guitarra. Y también puse cello a ver si es un cello de armónico natural o armónico artificial. Y de viento le puse todo instrumento de viento puede cambiar la boquilla. Y solo se me ocurrió el saxofón, y hay también varios tipos de saxofón. Claro, igual hay varios instrumentos de viento. Ahora fíjense ahí, por ejemplo, guitarra es muy particular, ¿no es cierto? Es muy especializado, ¿sí? Y no hay opción a que, por ejemplo, a nivel de guitarra pongamos cosas de otros niveles o a nivel de instrumento dejemos todo muy, muy general. Lo peor que podíamos haber hecho es en instrumento poner tipo de tono, producir sonido, afinar, número de cuerdas, tipo de guitarra, armónico, tipo saxo y cambiar boquilla. Eso nos permitiría modelar un instrumento, sí, pero, por ejemplo, si es una guitarra, obviamente no va a tener muchos de los atributos o muchas de las acciones. Y por eso es importante empezar a definir cosas más específicas, como el caso de guitarra, por ejemplo, que está ahí. ¿Sí? O el caso de cello. O definir una subjerarquía de instrumentos de cuerda. ¿Sí? En el caso de los vehículos, a lo mejor el vehículo aéreo sería una subjerarquía de vehículos o medios de transporte. ¿Sí? Los vehículos terrestres sería una jerarquía intermedia, como aquí tienen, por ejemplo, el caso de cuerdas o de vientos. Sí, estamos. El tema es que no podemos tener un solo nivel o dos niveles. Va a depender de lo que nosotros queramos modelar. ¿Sí? Ahora, tampoco conviene tener muchos niveles, porque no vamos a tener aquí, por ejemplo, 10 niveles, porque 10 niveles va a ser algo muy, muy específico y los últimos niveles en realidad no van a cambiar casi nada con los de arriba, entonces tampoco es a tener 10 niveles en la jerarquía, porque se vuelve inmanejable. Sí, 2, 3, 4 niveles es bastante manejable. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a este ejemplo que nos está presentando su compañero? No. ¿No? Sí, está bien, sí, gracias a su compañero. Sí, entonces la idea es esa, ¿sí? En no quedarnos con un solo nivel, una sola clase, porque sí, podemos modelar, pero en la práctica es muy complicado porque va a quedar muchas cosas vacías, dependiendo del caso, si es A o si es B o si es C. Ese es básicamente el tema que está aquí, ¿sí? Y siempre no se olvide de la relación de abajo hacia arriba. Una guitarra es un instrumento de cuerdas y un instrumento de cuerdas es un instrumento. Por lo tanto, una guitarra es un instrumento. Sí, esas serían las relaciones de abajo hacia arriba, en lo que es la relación es una, básicamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué beneficios tiene trabajar o dividir en jerarquías, en clases padres y clases hijas? ¿Sí? Heredar de una clase, ya saben, es de la clase padre, la clase base o superclase, tiene algunos beneficios, ¿sí? Primero, las clases derivadas siempre van a ser más pequeñas que las clases padres. En este caso, programador siempre va a ser más pequeña que empleado, siempre va a ser más pequeña si se concentraría todo lo que necesitamos que concentre. Se puede modificar de forma fácil las propiedades comunes. Si yo quiero cambiar y, por ejemplo, en lugar de que sea name el nombre de un empleado, yo solamente le pongo en lugar de name nombre y se ven afectados todas las clases hijas, en este caso programador y director. ¿Sí? Incluso se podemos introducir nuevas propiedades
sin afectar las clases hijas. Solamente en la clase padre ponemos, por ejemplo, teníamos nombre, dirección, teléfono, experiencia, y podemos poner, por ejemplo, fecha de nacimiento, y con el solo hecho de poner en empleado fecha de nacimiento, eso se ve reflejado en programador y en director, ¿sí? En extensibilidad, eso significa que el código que funciona con la clase base también va a funcionar con las clases derivadas. Si, por ejemplo, la clase empleado tiene un método que se llama asistir al trabajo, ¿sí? Ese asistir al trabajo va a funcionar con programador y con director. Sí, a eso nos referimos con extensibilidad. La utilización de código comprobado que funciona. Si un método funciona con la clase padre, sí, es segurísimo que va a funcionar con la clase hija. Vamos, de hecho, a reutilizar el método y está probado con la clase padre. El comportamiento especializado se puede concentrar en las clases hijas. De hecho, eso es la finalidad de la jerarquía, que toda la parte particular, que todo el bloque particular se centre en las clases hijas y no se generalice en una sola clase. ¿Sí? Y obviamente nos permite tener agrupación lógicas de clase, lo que hizo su compañero. Instrumentos, y luego tiene instrumentos de cuerda, es una agrupación lógica de instrumentos, ¿no es cierto? O instrumentos de viento, o instrumentos en general, que es una agrupación lógica y no tiene nada que ver, por ejemplo, con vehículos. Así que sería otra agrupación lógica de clases, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referimos con clases derivadas pequeñas? ¿Qué sucede si necesitamos, como decía, crear dos nuevas clases? En este caso, astronauta y doctor. Si fueran clases aisladas, volveríamos a este caso, ¿no es cierto? Yo vendría y definiría aquí doctor y tendría que copiar todos los atributos. Obviamente, estos no, porque son particulares. Sí, y astronauta, ¿qué es lo que tendría que hacer? Venir aquí, definir otra clase, poner todos los atributos que tienen en común, más los atributos que son particulares de los dos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es más práctico? Lo que es más práctico es definir el atributo en la clase base. Entonces, fíjense, si yo no tuviese herencia, ¿qué tendría que hacer? Como les decía hace un momento, definir astronauta, definir doctor. Astronauta tiene nombre, dirección, teléfono, experiencia y tiene sus atributos particulares, por ejemplo, horas que ha pasado en el espacio. Un doctor va a tener nombre, dirección, teléfono, experiencia y va a tener sus atributos particulares, por ejemplo, cirugías, ¿sí? Que es propio de doctor. Programador va a tener nombre, dirección, teléfono, experiencia y va a tener sus cosas particulares, lenguajes de programación que conoce. Y director va a tener nombre, dirección, teléfono, experiencia y sus atributos particulares, que sería, por ejemplo, el tamaño del equipo que coordina. Sí, esto sería sin herencia, ¿sí? Pero si se fijan, empleado y las dos subclases que serían programador y director, tienen atributos en común, que serían este bloque que está aquí, que es lo que definimos hace un momento, ¿no es cierto? Y estos bloques en común pertenecen ¿a quién? A empleado. Pero también la clase astronauta y la clase doctor tienen los mismos atributos. Entonces, lo más lógico es que un astronauta también va a ser un empleado y un doctor también va a ser un empleado, si seguimos esta lógica. ¿Sí? Y si le hacemos como subclases o especializaciones de empleado, vamos a tener una jerarquía más o menos similar a esta que tienen en la pantalla. Empleado obviamente va a tener el nombre, la dirección, el número de teléfono y la experiencia, que es lo que concentra todas las características comunes. Y vamos a tener por un lado astronauta, que es un empleado y tiene sus atributos en particular. Doctor, que es un empleado y tiene sus atributos en particular. Programador, que también es un empleado y tiene sus atributos y métodos en particular. Y manager, que también es un empleado y tiene sus atributos y acciones particulares. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la clase padre en este ejemplo? Employee o empleado. Empleado. ¿Sí? ¿Cuáles son las clases hijas? Astronauta, doctor, manager y programador. Serían todas las clases que están ahí, ¿no es cierto? Astronauta, doctor, programador y director o manager. ¿Sí? Entonces, todas las clases que están aquí son
especializaciones de la clase empleada. Fíjese, un astronauta es un empleado, un doctor es un empleado, un programador es un empleado y un manager es un empleado. Al revés, no. Un empleado no necesariamente es un director. ¿Por qué? Porque puede ser programador, astronauta o doctor. ¿Sí? Un empleado no puede ser un programador porque puede ser astronauta, doctor o director. Un empleado no puede ser, no necesariamente puede ser un astronauta porque puede ser doctor, programador o director. ¿Sí? Entonces, fíjense, las clases más especializadas, en este caso doctor, manager, programador y astronauta, son más pequeñas que si las hubiésemos hecho por separado. ¿Estamos? Entonces, si definimos una jerarquía, uno de los beneficios es que las clases hijas o las clases especializadas sean más pequeñas que las clases, que las clases originales si las hubiésemos hecho sin el concepto de jerarquía. ¿Estamos? Ese es el primer beneficio directo. Sí, ¿por qué nos interesa esto? Porque mientras más pequeñas sean las clases, hay menos código que dar mantenimiento. ¿Sí? Es más entendible si vamos al código y vemos una clase pequeña que una clase de 500 líneas, 2000 líneas, 2000 líneas, ¿no es cierto? Mientras más pequeña sea la unidad, va a ser más fácil de entender. ¿Sí? Entonces, esas ventajas serían consecuencias de que la clase derivada sean más pequeñas. ¿Sí? La otra ventaja es que se pueden modificar de forma fácil las propiedades comunes. ¿Qué propiedades tienen en común todas estas clases? Nombre, dirección, teléfono y experiencia. ¿Sí? Si, por ejemplo, ¿qué sucedería si necesitamos agregar una nueva característica a todas las clases? Por ejemplo, agregar el ID de una red social. Por ejemplo, todas tienen Facebook. Entonces, vamos a agregar el ID de la red social. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero agregar este ID a todos los cargos? Astronauta, doctor, programador y director. Si nosotros tuviésemos no tuviésemos jerarquía y tuviésemos clases separadas, ¿es posible hacer eso? Sí, es posible. ¿Sí? Pero el problema es que se nos complica porque tendríamos que modificar 4 clases. ¿Sí? Tendríamos que modificar astronauta, doctor, programador y director. ¿Sí? Y ese no es solamente el problema. ¿Cuál creen que sea otro problema que se genera aquí, indirecto? ¿Cuál creen que sea? O sea, ocupa mucho espacio de memoria para variables que son similares. No en realidad, porque igual con la herencia va a heredar las variables. Sí, la memoria va a ser la misma. Fíjese, uno de los problemas muy comunes que se genera es, por ejemplo, esto. Yo necesito modificar las 4 clases, no me queda de otra. Entonces, vengo a astronauta y yo voy a ponerle así. Facebook. ID. Vengo a clase doctor y le voy a poner face ID. Vengo a clase programador y le pongo tal como está aquí, Facebook ID. Y vengo a clase manager y le pongo así. Me equivoqué y le puse face con S. Book. ID. Si se fijan cuál es el problema. ¿Sí? Que si bien para las 4 clases el atributo que quiero modelar es el mismo, es Facebook ID, si son clases independientes, al momento de yo ponerle el nombre, puedo ponerle cualquier nombre. Sí, yo no tengo un estándar para ese atributo. Es más, yo puedo ponerle aquí en lugar de Facebook ID, aquí, yo puedo ponerle ID, ¿o no? Entonces, si yo tengo clases así separadas, ¿cómo sé que este ID es el ID de Facebook?
Es más, fíjense, tengo distintos nombres, ni siquiera tengo estandarizado. ¿Sí? En cambio, si tenemos una jerarquía, yo solamente tengo que entrar y poner ese atributo en un solo sitio. Fíjense. Y astronauta va a tener Facebook ID. Doctor va a tener Facebook ID. Programador va a tener Facebook ID y manager va a tener Facebook ID. ¿Por qué? Porque por herencia van a tener el mismo atributo y con el mismo nombre. ¿Estamos? Y fíjense aquí, ¿qué pasa si yo me doy cuenta que escribí mal? Y si escribí mal, tengo que entrar a revisar cuántas clases. 4 clases para ver si en todas está bien. Y si en lugar de tener 4, tengo una jerarquía de 20, no una jerarquía, 20 clases por separado, fíjense en lo complejo que se vuelve ese tipo de trabajo. Pero si tengo la jerarquía, es muy simple. ¿Por qué? Porque por herencia, todas las demás van a estar automáticamente bien. ¿Estamos? Sí. Ajá. ¿Sí? Ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una, pero respecto al deber. Es más Sí, una aclaración, más que nada. sí, dime. Sí. ¿Le puedo compartir? Lo del deber, dejemos para revisar el viernes en la clase de PAE. No, o sea, O es algo puntual. A ver, es algo puntual. Tú eres, relativamente eh, sí. Es en la forma en que yo hago las matrices. En la forma en a que ver, tiene que ingresar las teclas. Ok, ahí está para que puedas compartir. ya. Eclipse, ya. A ver. Sí, ahí estamos viendo. La forma en que yo ingreso las matrices. Espérate, ahora no, ahora no. No, no, otra vez. Yo le pongo, por ejemplo, aquí están las filas, ¿no? 3x3. Y cuando le voy a poner las filas, ya, sería así, normal, ¿no? Pero Ujú. aquí le tengo que poner una coma, ¿me entiendes? Y ¿Por qué? entonces, porque después yo estoy haciendo todo eso en Stream Builder. Y un momento no. O sea, le pondría una coma aquí. Ya. Excepto al final. Al final ya no habría que ponerle coma. ¿Me entiendes? Se le estás poniendo todo en un Steam Builder. Ah, Sí. Entonces, ya. A ver. 3 y 2. Al final. Al final no se pondría la coma. Solo se pondría aquí. Como al final de cada fila, ujú. excepto si es la última. Ya. Eso sería. Porque, o sea, si no lo haces de error. Y, y nada, quería Es que mencionar después eso. tú buscas el separado. Lo que podrías haber hecho es en la línea 41. Hacerle append sc next y después append la coma. Menos en la última. Va a dar lo mismo. Bueno, nada, eso era, básicamente. Así que Ya. no sé si se lo tengo que poner también aquí como comentarios o... Bueno, ya no puedo volver a entregar el deber, ¿no? Pero no sé si... Bueno, igual el día viernes revisamos algunas. Yo voy a revisar el trabajo y el día viernes hacemos una revisión de esto también, ¿sí? Con algunas cosas eh, eh, particulares que se necesite revisar u organizar en base a lo que le revise, ¿sí? O si alguna duda que tiene. Pero dejémosle esto para el día viernes, Ok, ya. Era eso, gracias. ¿sí? Ya. Listo. Les voy a tomar la asistencia porque a las 9 tengo una reunión de titulación con un alumno, entonces les voy a tomar la asistencia antes de terminar. Ya. Acuña, Presente, profe. ¿vale? Presente, profe, buenos días. Buenos días. Armijos, Presente. Benítez. No está. ¿Alguien sabe qué pasó con el señor Benítez? Benítez, ¿qué apellido era? Benítez Diego. Ya se retiró, Inge. Porque no ha venido hace tiempos. Bueno, asumo que se retiró. Pero él está matriculado. Castillo. Castillo dijo presente en los comentarios, profe.
Presente, por favor, cuando yo les nombre, ya saben, encienden la cámara, dicen presente y todo lo demás, ya saben. Castro tiene el problema de que está inscrito, no está matriculado. ¿Está Castro en clases? No. Chamba, Presente, profe, buenos días. buenos días. Chamorro, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Choes, él también está como inscrito y él no ha venido hace tiempo, así que también supongo que se retiró. Criollo, Presente. Gallos, Presente, buenos días. buenos días. Flores, Presente, profe, buenos días. días. Gavilanes, Presente, Inge, buenos días. Jami, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Jaramillo, Buenos días, Inge, presente. días. Larcos, Buenos días, profe, presente. buenos días. Lema también es otra persona que no ha venido hace tiempos. Loya no estaba. Sí, Inge, presente. Y cuando te nombre para que nos muestres lo que les dejé haciendo. Ah, no, es que aún no terminaba, Inge, y le terminé después de que ya pasó el primer compañero, le terminé, pero estaba incompleto. Así que pensé que no valdría la pena mostrar incompleto, como para quedar mal. Pero se dice, estoy aquí, pero no tengo. O estoy presente y no voy a mostrar cualquier cosa. Pero se les nombra y no dicen nada. Yo asumo que no están. Una. Buenos días, presente. Buenos días. Mero. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Morillo. ¿Dónde está? Muñoz. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Oramas. Padilla. Presente. Parra si estaba. Pila. Presente, Inge, buenos días. Inge, disculpe, Padilla, si ¿La me taxi? escuchó. Perdone. Taxi. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Pinzón. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Pozo. Presente, ingeniero, muy buenos días. Buenos días. Kiwango. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Romero. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Simbaña. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Solís. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Tapia. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Tello. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Trujillo si estaba. Vélez. Presente, Inge, buenos días. Ya. Vergara. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Y Bercade. Presente, profe, buenos días. Ya listo. Nos vamos a quedar ahí y nos vemos el día de mañana. Sí, mañana tenemos en la tarde. Hasta mañana con todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana.